Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, aquí en Cali, Colombia, para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban saludos de mi esposa Erika y de mi niña América también, quienes les aman mucho y desean verles algún día acá en Colombia, y esperamos que si no les ven estando en el cuerpo de carne mortal, corruptible y temporal, pues les verán cuando estén y cuando todos estemos en el cuerpo glorificado. En el cuerpo glorificado no tendremos limitaciones. En esta noche leemos en 1 de Pedro capítulo 2, versos 4 al 9, donde dice: acercándoos a Él, piedra viva, o sea, Cristo, desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Mas para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nuestro tema para esta ocasión es la piedra desechada por los edificadores. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entender. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Cristo es la piedra que los edificadores desecharon. En Isaías nos habla de esta piedra en el capítulo 28 y verso 16, donde también nos dice: por tanto, Jehová el Señor dice: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Aquí podemos ver que Isaías nos habla de esta piedra de fundamento, que es piedra aprobada
y es piedra angular, la cual Dios ha colocado en Sión. Y ahora, Cristo en su primera venida fue la piedra del ángulo, la piedra que los edificadores desecharon. ¿Quiénes son los edificadores que desecharon esa piedra y que se merecían ir al infierno? En el libro de los Hechos, capítulo 4, encontramos aquí lo que nos enseña la Escritura, en donde tenemos a uno de los apóstoles aquí hablando. Dice, esto era Pedro, lleno del Espíritu Santo, en el capítulo 4, verso 8 en adelante, dice, vamos a ver, vamos a comenzar en el verso 5 para que tengamos el cuadro claro. Capítulo 4, verso 5 en adelante del libro de los Hechos dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? O sea que habían dado la salud a un paralítico que estaba allá enfermo, y luego los tomaron presos porque habían hecho este milagro, y muchos creyeron en Jesucristo a causa de ese milagro que Pedro hizo cuando iba con Juan y vio a este hombre paralítico que tuvo fe y le fue hablada en el nombre del Señor Jesucristo, le fue hablada la palabra de sanidad. Y ahora, por este milagro, fueron llevados a Caifás y Anás, fueron llevados los apóstoles Pedro y Juan para dar cuenta cómo habían hecho ese milagro. Y ahora Anás era el suegro de Caifás, era el sumo sacerdote anterior a Caifás, eran los sacerdotes que estuvieron en el tiempo de Jesús, y ahora piden cuenta a Pedro y a Juan de cómo habían hecho este milagro, con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios te resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¿Quiénes eran los edificadores? Los líderes religiosos de la religión hebrea de aquel tiempo. Los grandes líderes de la religión hebrea, el sumo sacerdote y los miembros del concilio de la religión hebrea, del concilio del Sanedrín. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Vean, el gran apóstol San Pedro y el gran apóstol San Juan eran personas del común del pueblo, pescadores. No habían ido a los seminarios de aquel tiempo a estudiar para ser líderes religiosos y ser doctores en teología, sino que eran personas sencillas, comunes, obreros, pescadores, pero que habían estado con Jesús. Eran creyentes en Jesucristo y habían recibido de parte de Cristo el ministerio que estaban manifestando, que estaban operando. O sea que no eran ungidos por la religión hebrea, no eran ungidos por el concilio del Sanedrín ni por el sumo sacerdote como ministros, como son ungidos los ministros que van a los seminarios a estudiar y cuando terminan sus estudios se gradúan y son ungidos como ministros. Pero estos apóstoles Pedro y Juan no habían sido ungidos así por el concilio de la religión hebrea ni por el sumo sacerdote, pues nunca habían ido a estudiar a un seminario o a un instituto religioso, pero habían sido ungidos con el Espíritu Santo. Eran creyentes y seguidores de Jesucristo nuestro Salvador, y Jesucristo los ungió con el bautismo del Espíritu Santo. Los ungió con el Espíritu Santo y les dio el ministerio de apóstoles, el cual ellos operaron. O sea, el Espíritu Santo lo operó en ellos, ese ministerio de apóstoles, y fueron testigos de Cristo. Y fueron dos grandes apóstoles de Jesucristo. Y ahora, la piedra angular o reprobada por los edificadores es Cristo. Y los edificadores son los grandes líderes religiosos de aquel tiempo del pueblo hebreo, el sumo sacerdote Caifás y el sumo sacerdote Anás y los miembros del concilio del Sanedrín. Los ancianos de Israel y sus príncipes, todos ellos, encontramos que habían reprobado, rechazado la piedra angular que vino en su primera venida en medio del Israel terrenal. El Israel terrenal estuvo siendo formado, creado por Dios. Dios fue el que creó la nación hebrea como nación. Por eso la nación hebrea es la única nación en la tierra creada por Dios. Por eso es la nación primogénita, la primera nación creada por Dios. Las demás naciones creadas por Dios las veremos siendo creadas durante el milenio. Y ahora encontramos que solamente hay una nación en este planeta Tierra creada por Dios y es el pueblo hebreo. Pero vean ustedes, en la nación, el pueblo creado por Dios, tenía que venir Cristo en su primera venida. Tenía que venir la piedra de corona para coronar esa creación divina, esa creación de ese pueblo de Dios. Y así ser el gobernante, el rey de esa nación creada por Dios. Y ahora, cuando llega la piedra que corona esa nación como la nación creada por Dios, para Dios estar ahí gobernando no solamente sobre esa nación, sino sobre todas las demás naciones, rechazaron esa piedra angular, la primera venida de Cristo, el rey de Israel, y por consiguiente perdieron la bendición que venía en esa piedra. Y por cuanto perdieron la bendición, cuando se pierde la bendición, entonces no hay otra cosa sino el juicio divino para caer sobre la nación o las personas. Ahora tenemos el Israel terrenal, el cual ha estado sufriendo
por cerca de 12,000 años a causa de que rechazó la piedra del ángulo, la piedra angular. Los edificadores del pueblo rechazaron esa piedra. Los grandes líderes religiosos del pueblo hebreo rechazaron esa piedra. La rechazaron. Y al rechazar esa piedra como rey sobre el pueblo hebreo, en la parábola que Jesús habla de ese rechazo también, dice que ellos dirían, no reinará este sobre nosotros. Por lo tanto, rechazaron a su rey. El que los creó, dice, de la piedra que te creó, te olvidaste, de la roca que te creó. Y la roca es Cristo. Y fue representado tanto en la roca que le dio agua en la primera ocasión, frente al monte Sinaí, allá en el monte Horeb. Y también Él es representado en la roca o piedra que Jacob usó de cabecera, porque Cristo es la piedra de cabecera, la piedra de corona. Y ahora, al ser rechazado Cristo, la piedra de corona, la piedra de cabecera que coronaría al pueblo hebreo como la nación creada por Dios que gobernaría el mundo entero, todo el pueblo hebreo fue afectado por esa decisión de los edificadores, los líderes religiosos. Pero todo obra para bien. Todo obró para bien, porque Cristo no tomaría el reino, ni sería establecido el reino de Dios en la tierra, sin primero Él tomar nuestros pecados y morir en la cruz del Calvario, y así quitar el pecado del mundo, porque Él no tendrá un reino de pecado, sino un reino de personas lavadas con la sangre de Cristo, limpios de todo pecado, purificados por la sangre de Cristo. Por lo tanto, será un reino de justicia. Y ahora, lo que el diablo le ofreció a Cristo allá en el desierto, cuando Cristo ayunó 40 días y 40 noches, vean ustedes, le ofreció el diablo a Cristo los reinos de este mundo. En el capítulo 4 de San Mateo está la oferta que el diablo le hace, pero recuerden que el diablo no da nada, sí, ni ofrece nada, si no es para beneficio suyo mismo. O sea que lo que le estaba ofreciendo a Cristo no era para beneficio de Cristo, sino para el mismo diablo. Y ahora vamos a ver cuáles serían los beneficios que el diablo obtendría si Cristo aceptaba el reino o los reinos de este mundo. Capítulo 4 de San Mateo dice: versos 8, lo había tentado en otros momentos. Vamos a leerlo completo para que veamos capítulo 4, versos 9 en adelante, los momentos de tentaciones por los cuales Cristo pasó en el desierto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Esto fue luego de ser bautizado por Juan el Bautista. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí quería que Cristo mostrara su poder creador, como Dios había
dado al pueblo hebreo maná del cielo, y también Elías, por palabra de Dios, había multiplicado la harina en la tinaja de la mujer viuda y el aceite en la botija. Y ahora, y también encontramos que siendo que Jesús era el Mesías, tenía ese poder, y el diablo quería que Jesús mostrara su poder, pero el diablo era el que sería beneficiado si Jesús hacía esto. Una de las cosas era que una persona que ayuna 40 días no puede comerse luego un pedazo de pan porque se muere, porque su estómago lleva 40 días ya sin funcionar. Tiene que saber cómo comenzar de nuevo a comer y cómo poner en funcionamiento su sistema digestivo que estaba sin usar. Quiso que le mostrara su poder, pero Jesús no era ni es payaso del diablo para estarle dando demostraciones al diablo. Y por cuanto Cristo no hizo esto, pues el diablo de seguro dijo, este no es el Mesías. Pero vamos a hacer la otra prueba. Podía decir el diablo. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Quería que Jesús mostrara su poder y que mostrara que Él era el Hijo de Dios y que los ángeles de Dios vendrían y lo ayudarían y lo llevarían en tierra. Pero lo que el diablo quería era que Jesús se suicidara. Y toda persona que siente el deseo de tirarse por algún sitio, un precipicio o de alguna altura de algún edificio, de alguna casa, o tirarse a un río o hacer alguna cosa para suicidarse, recuerde, es el diablo tentándole. Eso mismo hizo con Jesús. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y allí estaba el Señor su Dios, en carne, hecho carne, y el diablo estaba tentando a Dios hecho carne. Vean, Cristo siempre le contestó con la palabra y así venció al diablo. Cuando ustedes pasen por diferentes tentaciones, usen esa palabra de Dios. La palabra escrita, repítala desde lo profundo de su corazón y ustedes obtendrán la victoria. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Parece algo muy bonito? Si a cualquier persona o cualquier político le dicen que le van a conceder ser el presidente de su nación o del mundo entero, se pone muy contento. Pues mire, aquí el diablo le está ofreciendo ser el gobernante de todos los reinos, porque desde la caída del ser humano en el huerto del Edén, el diablo tomó toda la herencia de los hijos de Dios.
se apoderó ilegalmente de todo el mundo y por consiguiente todos los reinos de este mundo pertenecen al diablo. Y por eso es que el mundo vive en la forma en que vive y su tendencia es contraria al programa divino. Los reinos de este mundo, de los gentiles, encontramos que fueron representados en la estatua que vio el rey Nabucodonosor, con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, y las piernas de hierro y los pies de hierro y de barro cocido. La cabeza de oro es el imperio babilónico del cual Nabucodonosor fue su rey. Allí comenzó el imperio de los gentiles en esa estatua de oro, y todo esto había sido representado en el imperio que creó, que construyó, que fundó Nimrod en Babilonia. Por eso el imperio de los gentiles es un imperio babilónico, porque Babilonia significa confusión. Y ahora, el imperio de los gentiles, ahí comienza con Nabucodonosor, luego continúa el imperio de los gentiles a la otra etapa. La mejor etapa del reino de los gentiles fue la cabeza de oro, el imperio babilónico, del cual Nabucodonosor fue el rey. Pero luego vino otra etapa del imperio de los gentiles, representada esa etapa en el pecho y los brazos de plata. La plata es inferior al oro, por lo tanto, el reino de los gentiles bajó de calidad. De oro a plata, la distancia es mucha. 1 kilo de plata vale mucho, pero 1 kilo de oro para una persona le es difícil obtenerlo. Y ahora, esa etapa del pecho y los brazos de plata es el imperio medo-persa. El imperio de los gentiles pasó a esa etapa del imperio medo-persa, una etapa inferior a la de Nabucodonosor. Luego siguió bajando, porque el imperio de los gentiles viene de arriba hacia abajo. De la cabeza de oro, el imperio babilónico sigue bajando el pecho y los brazos de plata, el imperio medo-persa, y después baja del imperio medo-persa al imperio de Grecia, representado en el vientre y los muslos de bronce. ¿Ve? De etapa en etapa va bajando de calidad. Luego del imperio de Grecia baja a las piernas de hierro, que es el imperio romano. El imperio romano, la cuarta parte del imperio de los gentiles, tiene 2 partes. 2 fases tiene el imperio romano. Y ahora el trono del reino de los gentiles, del imperio de los gentiles, es el trono de Satanás. Y ahora en el imperio romano están los césares, que fueron tan malos como Caín. Como Caín, el padre de ellos. No se puede decir que el tatarabuelo final era Adán, sino Caín. Y de Caín, pues el diablo, que a través de la serpiente engañó a Eva. Eran nada menos que hijos del maligno. Así como Dios tiene hijos, el diablo tiene hijos.
Por eso Cristo en la parábola del trigo y de la cizaña representó a los hijos del diablo en la cizaña y a los hijos de Dios los representó en el trigo. Y si Cristo dice que hay hijos del diablo y hay hijos de Dios, entonces no podemos negar esa verdad. Se mezclaron, ¿dónde? En el huerto del Edén, cuando el ser humano cayó. Cuando la raza humana cayó, ahí hubo una mezcla de la simiente del diablo con la simiente de Dios. Y con esa mezcla de la simiente del diablo entrando a fusionarse con la raza humana, apareció Caín. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano Abel, dice la Escritura. Y si Caín era del maligno, ¿quién es el maligno? Pues el diablo, el cual a través de la serpiente engañó a Eva. Y ahora podemos ver que hay hijos de Dios e hijos del diablo en este planeta Tierra, como en el campo hay cizaña, pero también hay trigo. Trigo representa a los hijos de Dios, cizaña, los hijos del mal. Y ahora el reino de los gentiles es el reino de la cizaña. Es el reino del maligno que ha estado gobernando la humanidad y ha estado usando seres humanos para colocarlos en esas posiciones, y esos césares eran ungidos por el diablo, eran instrumentos del diablo. Por eso eran tan sanguinarios esos césares y estaban allí en el trono del diablo, porque el diablo se mudó para el norte y Roma está en el norte. Europa, todo eso es norte. Y ahora encontramos que esa etapa de las piernas de hierro estuvo manifestada en el tiempo en que Jesús vino a la tierra. Por lo tanto, Jesús había sido rechazado, despreciado y había sido burlado por su propio pueblo, representado en los grandes líderes religiosos. Y no quisieron que Él reinara sobre ellos, no quisieron que Él se sentara en el trono de David, al cual Cristo es heredero conforme a las palabras del arcángel Gabriel cuando le habló a la Virgen María en San Lucas capítulo 1 y versos 30 en adelante, donde dijo, entonces el ángel le dijo, Gabriel, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Él es el heredero al trono de David, porque él es el hijo de David, descendiente de David, según la carne, por medio de María, a través de la cual Cristo vino, la cual es una descendiente del rey David, por la línea de Natán, el hijo de David, y por medio de José, el padre de crianza de Jesús, el cual lo adoptó como hijo suyo. Él es descendiente de David también, como hijo adoptado de José, pues José es descendiente del rey David por medio de Salomón, el hijo de David, de esa línea de Salomón. Y ahora podemos ver que Jesucristo
como descendiente del rey David. Él es el hijo de David que vendría para sentarse en el trono de David, representado en Salomón, el hijo de David. Y ahora, Salomón, el hijo de David, fue el que dio cumplimiento al deseo de David, el cual quiso construir, edificar una casa para Dios, un templo para Dios, pero Dios no se lo permitió. ¿Por qué? Porque David había derramado mucha sangre en las guerras. Y ahora Dios le dice a David que tendrá un hijo, el cual tendrá por nombre Salomón, y el cual se sentará en el trono de David, y el cual edificará casa a Dios, una casa para el nombre de Dios. Y ahora Salomón recibe los planos de David conforme a la revelación que recibió David de parte de Dios. Por eso, en esos planos que recibió Salomón de David, encontramos en esos planos 2 columnas para ser construidas, a las cuales le pondría por nombre a una Jaquín y a la otra Boaz, y también 2 querubines gigantes de madera de olivo cubiertos de oro. Porque ese templo representa el templo celestial y también representa a la iglesia de Jesucristo, que es el templo espiritual de Cristo. Y así como en el cielo están los 2 querubines de oro, que son los arcángeles Gabriel y Miguel, también encontramos que los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios, conforme a Zacarías capítulo 4 versos 10 al 14, y Apocalipsis capítulo 11 verso 3 en adelante, son los 2 ungidos, los 2 olivos, los 2 candeleros que están delante de la presencia de Dios. Y esos son los ministerios de Moisés y Elías en Apocalipsis capítulo 11, para ser manifestados en la tierra. ¿Dónde? En la casa de Dios, en el templo espiritual de Cristo, en el lugar santísimo, porque fue en el lugar santísimo donde Salomón colocó los 2 querubines de madera de olivo cubiertos de oro. Eso nos muestra que en la humanidad, representada esa humanidad en la madera de olivo, estaría la divinidad, el oro, cubriendo esos ministerios de Moisés y Elías. El oro representa la divinidad. Y ahora, en la iglesia del Señor Jesucristo estaría Moisés y estaría Elías. Y si alguno le llega a extrañar que Moisés y Elías estarían en la iglesia de Jesucristo en el día postrero, en la etapa del lugar santísimo de ese templo espiritual que es la edad de la piedra angular, la edad de corona de la iglesia de Jesucristo, donde es que han estado los ministerios de Elías y también de Moisés, pues en la casa de Dios. Dice San Pablo en Hebreos capítulo 13, verso 1 al 6, que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. La casa de Dios en el tiempo de Moisés se encontraba en la parte del atrio, en donde Dios estaba obrando por medio del profeta Moisés. Desde el Génesis, desde Adán hasta Jesús, se encontraba
la casa de Dios en la etapa del atrio. Porque la casa de Dios es construida con seres humanos. Por lo tanto, todos los del tiempo de Adán hasta Jesús pertenecen al atrio. Por eso es que el salmista y profeta David decía que anhelaba estar en los atrios de la casa de Dios. Y ahora, en el tiempo de Cristo hasta el tiempo del reverendo William Branham, la iglesia de Jesucristo ha vivido en la etapa del lugar santo, o sea, del día de Pentecostés en adelante. Por eso es que Cristo fue crucificado, y donde era sacrificado el macho cabrío de la expiación, era sacrificado en el atrio. Y ahora el atrio de la casa de Dios encontramos que es de Adán hasta Cristo. Ahora también el atrio de la casa de Dios, del templo celestial, es este planeta Tierra, esta dimensión terrenal. El lugar santo es la sexta dimensión, la dimensión de la teofanía, la dimensión de los cuerpos teofánicos, de los cuerpos angelicales, los cuerpos de los ángeles y los cuerpos angelicales teofánicos de los creyentes que reciben a Cristo como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo, son bautizados en su nombre y reciben el Espíritu Santo y obtienen el nuevo nacimiento y obtienen así un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y así la persona pasa al lugar santo de la casa de Dios, porque tiene ya representación en el lugar santo que es la sexta dimensión, la dimensión de la teofanía. Nosotros tenemos representación en la sexta dimensión, que es nuestro cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y ahora en la iglesia de Jesucristo, el lugar santo es del tiempo de Pentecostés hasta el reverendo William Branham, o vamos a decir hasta el tiempo nuestro. Y luego que se ha estado predicando el evangelio, las personas han estado recibiendo a Cristo como su Salvador. Vean ustedes, han entrado por el atrio recibiendo a Cristo como su Salvador, y luego al recibir el nuevo nacimiento han entrado al lugar santísimo. En el atrio estaba el mar de bronce con agua, y ahí ese lugar era para ser lavados. En el atrio es que recibimos a Cristo y somos bautizados en su nombre y somos también lavados con la sangre de Jesucristo. Y luego pasamos al lugar santo, que es el tiempo, o como en el cuerpo místico, es esa etapa donde uno entra para luego en el día postrero obtener la plenitud de Dios. Y así, como individuo en su persona, habrá entrado al lugar santísimo y habrá recibido el nuevo cuerpo. Pero como miembro del cuerpo místico de Cristo, la persona pasa del atrio al lugar santo, y del lugar santo en el día postrero pasa a la edad de la piedra angular, que es el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, para ahí comer del maná escondido que el siervo fiel y prudente nos estará dando en este tiempo final, que es el ángel que Cristo envía
para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto, y nos da la revelación divina de la palabra de Dios para el día postrero. Nos da la revelación divina del séptimo sello, la revelación divina de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Nos da la revelación divina de la venida de la piedra rechazada, viniendo a su pueblo, el Israel celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo, para coronar su iglesia. Y ahora, la edad de la piedra angular en la construcción del templo espiritual de Cristo, el cual Cristo ha estado construyendo, porque Él es el que construye un nuevo templo para Dios. De este nuevo templo es que nos habla San Pablo cuando nos dice en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versos 19 al 22 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y ahora, así como Salomón, el hijo de David, construyó un nuevo templo, un nuevo tabernáculo para Dios, porque el pueblo hebreo tenía el tabernáculo que Moisés había construido, pero ahora Salomón construye un nuevo templo. Y en ese nuevo templo coloca en adición las dos columnas de bronce con los nombres de Jaquín y Boaz a la entrada, y coloca también los dos querubines de oro en el lugar santísimo, de oro por fuera, cubiertos de oro, pero por dentro madera de olivo, porque en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, el hijo de David, en la construcción de ese nuevo templo, él tendrá los dos olivos, esos dos querubines de madera de olivo cubiertos con oro. O sea, tendrá ahí a Moisés y Elías con la manifestación de Cristo, la manifestación del Espíritu Santo, la manifestación de la divinidad representada en el oro, porque el oro representa la divinidad. Será una manifestación de la divinidad en los ministerios de los dos olivos. Y ahora, Cristo en el nuevo templo que Él está construyendo, porque Él está construyendo un nuevo templo que es una nueva raza, porque la raza que comenzó con Adán cayó. Por lo tanto, ahora Cristo está creando una nueva raza para morada de Dios en el Espíritu Santo en toda su plenitud, en esa nueva raza. Y ahora podemos ver que esa casa, ese templo, somos nosotros, y estamos fundados sobre Cristo, la piedra del ángulo, Jesucristo nuestro Salvador. Estamos bien fundados, bien fundamentados, y para este tiempo final
tenemos la promesa que la piedra de corona, cuando se dice la piedra de corona, esa es la última piedra que se coloca y queda construido el templo o la casa. Y ahora vamos a leer en Hebreos capítulo 3, versos 5 al 6. Dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, no como hijo, sino como siervo, por cuanto él estaba en una dispensación que corresponde a los siervos de Dios, no a los hijos de Dios. Y un siervo no es mayor que un hijo. Pero en los siervos, en el pueblo hebreo, Dios representó a los hijos. Y Moisés de la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Esa casa, esa familia celestial. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y ahora, esta casa de Dios, esta familia de Dios celestial, son los hijos e hijas de Dios del cielo. Y Cristo como hijo sobre su casa ha sido colocado ahí, en su casa, que es su iglesia, su familia, sus hermanos. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, dice Hebreos capítulo 2. Y también dice: he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Todos los hijos de Dios vienen por medio de Jesucristo, creyendo en Jesucristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en su sangre, siendo bautizados en su nombre y recibiendo el don del Espíritu Santo, y así recibiendo el nuevo nacimiento y naciendo así en la familia de Dios, en la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la casa de Dios, la familia de Dios, el nuevo templo, el templo espiritual de Jesucristo. Y como en el templo o tabernáculo que construyó Moisés y el que construyó Salomón, tenía que estar allí la sangre de la expiación, ser colocada en el lugar santísimo cada año. En el nuevo templo tenemos la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador, para el perdón de nuestros pecados, para la redención de nuestras almas. Y ahora, sin sangre no se hace revisión, pero en el nuevo templo está la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Si el pueblo hebreo construyera un nuevo templo literal, colocaría la sangre de animalitos. Pero Jesucristo, el Hijo de David, ha estado construyendo un nuevo templo con piedras vivas. Él es una piedra viva, una persona viva. Y es la piedra principal, la piedra angular. Y sus hijos son piedras vivas, seres humanos vivos que son colocados, son nacidos y colocados en la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, la familia de Dios. Y ahora somos pueblo de Dios, la familia de Dios manifestados aquí en la tierra, hijos e hijas de Dios. Y ahora esta casa ha estado esperando la medida de la piedra que los edificadores hebreos, los grandes teólogos, los miembros del concilio de la Sanedrín, los príncipes de Israel, los sacerdotes Anás y Caifás, que habían rechazado a Cristo, los cuales
eran con el concilio del Sanedrín, los edificadores del pueblo hebreo, en el campo religioso y también influían en el campo político, económico y también en el campo de la agricultura y en todos los campos. Ellos, los edificadores del pueblo hebreo, rechazaron la piedra del ángulo y ahora el Israel celestial ha estado esperando por alrededor de 2000 años la venida de esa piedra que fue rechazada. Ha estado esperando la segunda venida de Cristo. Esa es la venida de la piedra que fue desechada por los edificadores. Y viene para coronar su iglesia, para coronar ese reino de Dios. El reino de los hebreos, el reino de David no pudo ser coronado en la primera venida de Cristo. Pero ahora, para este tiempo final, Cristo viniendo y coronando su reino, su iglesia, luego vendrá revelado al pueblo hebreo, se revelará al pueblo hebreo, y el pueblo hebreo dirá: este es al que nosotros estamos esperando. Por lo tanto, el trono de David tendrá quien se sentará en él legítimamente, porque será el heredero al trono de David, el hijo de David, el que se sentará en ese trono. Y Cristo dice en Apocalipsis capítulo 13, verso 21, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El vencedor del día postrero, que estará viviendo en el fin del tiempo, tendrá ese privilegio, porque estará viviendo en el tiempo en que Cristo vendrá. La piedra que fue rechazada por los edificadores vendrá a su iglesia, a su templo, para llevar a cabo la obra de reclamo, y Él reclamará a todos los que Él ha redimido con su sangre preciosa. Los que han partido los resucitará en cuerpos eternos, y a nosotros que vivimos nos transformará si permanecemos vivos hasta que Cristo resucite a los muertos creyentes en Él. Y reclamará también su trono, el trono de David. Y el mensajero que esté en ese tiempo será el que tendrá el privilegio de ver a Cristo en su segunda venida, la venida de la piedra no cortada de manos, con un nombre nuevo. Esa piedrecita blanca con un nombre nuevo que ninguno entendía sino aquel que lo recibe, conforme a Apocalipsis capítulo 2, verso 17. Y ahora, el que recibirá la venida de la piedra, la venida de Cristo en el día postrero, con un nombre nuevo, será el vencedor del día postrero, el ángel mensajero, que estará viviendo y ministrando en la casa de Dios en el día postrero, en la edad de la piedra angular. Porque la piedra angular, Cristo, tiene que venir a una edad que sea edad de piedra angular. Y siendo que la piedra angular, los creyentes en Cristo están esperándola, están esperando esa piedra, pues tienen que estar en una edad de piedra angular para poder ver la venida de la piedra angular, la venida de la piedra que los edificadores desecharon. Y ahora, Cristo, antes de revelarse al pueblo hebreo, tiene que venir a su iglesia y revelarse a su iglesia en el día postrero. Él en Apocalipsis capítulo 10 desciende del cielo, envuelto en una nube y con su rostro como el sol, con el arco iris alrededor de su cabeza también, con sus ojos como llama de fuego, con sus cabellos blancos como blanca lana, y con una espada que sale de su boca, y en su mano un librito abierto, y viene clamando como cuando ruge un león.
Él coloca su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Sus pies son como bronce bruñido, bronce bruñido ardiente como un horno. Eso nos habla del juicio divino, porque el bronce representa el juicio divino. Y ahora en Apocalipsis, en el libro de los sellos, página 57, citando al reverendo William Branham, este pasaje de Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante, dice: y vi otro ángel fuerte descender del cielo cercado de una nube y el arco celeste sobre su cabeza. Ahora, si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo, porque aún en el Antiguo Testamento Él fue llamado el ángel del pacto. Y Él ahora viene directamente a los judíos, porque la iglesia ha llegado a su fin. Ahora, ahora continuando, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Recuerdan el ángel de Apocalipsis capítulo 1? Este es el mismo. Un ángel es un mensajero, y él es un mensajero a Israel. ¿Ve usted? La iglesia está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. Y ahora Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que vino en su primera venida en carne humana en la persona de Jesús y fue rechazado, regresa en el día postrero al Israel celestial, en el tiempo del fin, en el tiempo en que la iglesia estaría en la edad de la piedra angular, la edad de corona. Y siendo el mensajero de Israel, Él se revelará a su iglesia, porque su iglesia está a punto de ser raptada, y para ser raptada tiene que tener un cuerpo glorificado, y para tener un cuerpo glorificado tiene que ser transformada, y para ser transformado necesita la fe. Para ser transformada, la fe de rapto, la fe en la revelación del séptimo sello, la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. La iglesia novia del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular recibiría esa revelación divina para así como cada miembro del cuerpo místico de Cristo, para ser transformado interiormente y obtener el nuevo nacimiento y obtener un cuerpo teofánico, tuvo que tener la revelación de la primera venida de la piedra angular, de la primera venida de la piedra que los edificadores desecharon. Hemos tenido que tener la revelación de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios en su obra de redención en la cruz del Calvario. Ninguna persona puede recibir el nuevo nacimiento, ninguna persona puede recibir el cuerpo teofánico si primero no tiene la revelación de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios y su obra de redención en la cruz del Calvario. Para creer en su primera venida y su obra de redención, para lavar sus pecados en la sangre de Cristo y obtener el perdón de los pecados y ser bautizado en su nombre y recibir el don del Espíritu Santo. Por eso San Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para los que están cerca y los que están lejos y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Libro de los Hechos capítulo 2 verso 37 al 40. Y ahora ninguna persona puede
ser perdonado. Ninguna persona puede lavar sus pecados sin tener la revelación de la primera venida de Cristo, la venida de la piedra angular, 2000 años atrás aproximadamente, en medio del pueblo hebreo. Pero al obtener esa revelación por medio de la predicación del Evangelio de la Gracia y creer ese mensaje del Evangelio de la Gracia, la persona recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, es bautizado en su nombre y recibe el don del Espíritu Santo, y así nace del agua y del Espíritu, y nace como un hijo o una hija de Dios en el reino de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, y así nace en la sexta dimensión, porque nace su cuerpo teofánico en la sexta dimensión, y ya es una persona nacida en la sexta dimensión, y así ha comenzado bien la persona en el programa de vida eterna de Jesucristo. Y ahora lo que nos falta es el cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado que Él ha prometido para cada uno de ustedes y para mí también, el cual nos dará Cristo, la piedra angular, en su segunda venida, viniendo a su iglesia, porque su iglesia ha llegado al tiempo en que tiene que ser transformada y raptada. Por eso Cristo nos da en este tiempo final la revelación del misterio del séptimo sello, la revelación del misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y ahora leamos también lo que dijo el reverendo William Branham en la página 22 y verso o párrafo 176 del libro de citas, que contiene un extracto del mensaje preguntas y respuestas número 3, página 486 a la 487, predicado en el mes 6, o sea, junio 10 del 1957. Dice, cuando el Señor Jesucristo venga por su novia y ellos lo vean a Él, ellos dirán, este es el que hemos esperado. Allí está Él. Él se levantará con sanidad en sus alas. Esto fue la parte final de este párrafo, pero al principio dice, cuando ellos vean, vamos a ver, cuando ellos vean a Jesucristo viniendo por su novia, ellos dirán, mirad, este es el Dios a quien hemos esperado, o a quien esperábamos. Este es Él, pero Él no viene por ellos, viene por su novia. O sea que van a ver la venida de la piedra que ellos rechazaron, la venida del ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cual vino en carne humana 2000 años atrás en medio del pueblo hebreo, el cual en este tiempo final vendrá nuevamente conforme Apocalipsis capítulo 19, que será la venida del verbo, la palabra, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el Espíritu Santo viniendo en el tiempo final. Pero Él vendrá vestido de un cuerpo en medio de su iglesia. Y ahora, cuando el pueblo hebreo lo vea a Él venir, dirá, este es el que nosotros estamos esperando. Cuando le han preguntado a rabinos hebreos acerca de la venida del Mesías, y le han preguntado qué será o quién será el Mesías, ellos han dicho que será un profeta, porque la promesa es
que él aparecerá como un profeta. Mesías, lo que significa es ungido. El ungido con el Espíritu Santo, para ellos es el hombre que ellos están esperando para que se siente en el trono de David y reine sobre el pueblo hebreo y traiga la paz para el pueblo hebreo y establezca así el reino de Dios en la tierra bajo la dinastía de David, que será restaurada porque esa dinastía de David tiene la promesa de que en su trono se sentará el hijo de David, el Mesías, la piedra angular, la piedra del ángulo que desecharon los edificadores, pero en su segunda venida él reclamará su trono y con él en ese trono se sentará el vencedor, que será el ángel del Señor Jesucristo. Y ahora podemos ver, comprender este misterio. Antes de revelarse al pueblo hebreo, estará revelándose a su iglesia en la edad de la piedra angular, porque él es la piedra angular. Por lo tanto, la iglesia de Jesucristo estará en la etapa de la edad de la piedra angular. La edad de la piedra angular de la iglesia es el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, como la piedra angular del templo que construyó Moisés y el que construyó Salomón. La piedra angular como parte del templo es el lugar santísimo, porque allí estaba la piedra angular de los cielos y de la tierra, que es Cristo, el ángel del pacto, estaba sobre el propiciatorio, y el propiciatorio estaba sobre el arca del pacto. Y allí estaba por consiguiente el nombre de Dios, porque el nombre de Dios está en el ángel del pacto. Por eso, en esa casa de Dios que construyó tanto Moisés como luego Salomón, fue una casa para el nombre de Dios. Y el nombre de Dios estaba allí, porque el nombre de Dios está en el ángel del pacto, el cual estaba en el lugar santísimo sobre el propiciatorio, en medio de los dos querubines de oro. Allí estaba el ángel del pacto en esa columna de fuego. Y ahora, en la edad de la piedra angular, que es el lugar santísimo de la iglesia de Jesucristo, tienen que estar los dos querubines de oro, y también tienen que estar los dos querubines de madera de olivo cubiertos de oro, que son los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios. Son los ministerios de Moisés y Elías en la iglesia de Jesucristo, en el lugar santísimo. ¿Y de dónde vendrá el ministerio de Elías a la iglesia de Jesucristo? Pues sí, ya en la séptima de la iglesia estaba el ministerio de Elías en su cuarta manifestación. Lo único que tiene que subir más arriba a la edad de la piedra angular y manifestarse por quinta ocasión. Ahora podemos ver ese misterio de la piedra angular, la piedra de cabecera, viniendo a su templo espiritual, porque la promesa es que el ángel del pacto vendrá a su templo. Vino a su templo en su primera venida, a su templo de carne, que fue Jesucristo. Y ahora viene a su templo, su iglesia, para morar en su iglesia y reclamar a todos los que él ha redimido con su sangre, resucitar a los que han partido y transformarnos a nosotros, los que vivimos, para luego llevarnos con él a la cena de las bodas del Cordero. Pero él también se revelará al pueblo hebreo, porque así como los hermanos de José y luego también Jacob vieron a José en Egipto entre los gentiles y vestido como un gentil y su aspecto como un gentil, su rostro y su cabello al estilo gentil y su nombre también,
porque tenía un nombre gentil. Ahora, Cristo, el ángel del pacto, la piedra de corona, estará entre los gentiles. ¿Dónde? En su templo, en su iglesia, en el día postrero. Y Él vendrá a su iglesia con un nombre nuevo. La piedra no cortada de manos, que es la piedra que vio el rey Nabucodonosor y le interpretó también el profeta Daniel en el capítulo 2, versos 34 al 45 de Daniel, del libro de Daniel. Es la misma piedra o piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito que ninguno entendía sino aquel que lo recibe. Aquel que lo recibe se refiere a una persona. Una persona recibirá la piedrecita blanca, que es la segunda venida de Cristo. Recibirá a Cristo en su segunda venida. Y la piedrecita blanca viene un nombre nuevo. O sea que la piedrecita blanca viene con un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. El que lo recibe en su segunda venida será el que conocerá ese nombre nuevo que Jesucristo estará usando en el día postrero, en la venida de la piedra que los edificadores desecharon en su primera venida. Y ahora, la piedrecita blanca, que es Cristo, el ángel del pacto, en su primera venida, vino con un nombre hebreo, el cual significaba Salvador o Redentor. Cuando los hijos de Jacob vieron primeramente a su hermano José, estaba con un nombre hebreo. Cuando lo rechazaron y luego lo vieron por segunda vez, estaba con un nombre gentil. Eso nos da mucha luz para saber que hay un misterio en el nombre de la piedrecita blanca viniendo a su iglesia en el día postrero. En su primera venida, por cuanto Él vino en medio del pueblo hebreo, pues tenía que tener un nombre hebreo. Él en el día postrero vendrá con un nombre nuevo entre los gentiles a su iglesia en la edad de la piedra angular. Y ese misterio del nombre nuevo del Señor tiene que ver con la obra que Él estará haciendo en este tiempo final. Cristo dijo en Apocalipsis capítulo 13, verso 12: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Ahí tenemos las columnas también que colocó en adición David en el plano para luego construirlas Salomón cuando construyó el templo. Le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él, sobre el vencedor, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Es innegable que Jesucristo tiene un nombre nuevo. Nadie lo puede negar porque Él mismo dice que tiene un nombre nuevo. Él lo dice ahí y lo dijo también cuando habló de la piedrecita blanca, que es la segunda venida de Cristo con un nombre nuevo. Es un misterio, pero es una verdad divina que está profetizada para ser revelada a la iglesia de Jesucristo en el día postrero. Y ahora
el misterio de la segunda venida de Cristo, el misterio de la venida de la piedra del ángulo, de la piedra angular, se hace más grande cuando Cristo dice que Él tiene un nombre nuevo. Para los que esperaban la segunda venida de Cristo con el nombre de redención, Jesús, ahí se le confundió todo, porque Él ahora dice que tiene un nombre nuevo. Cuando el pueblo hebreo lo vea, lo verá con un nombre nuevo. Porque cuando lo vieron los hermanos de José lo vieron con un nombre nuevo. Sabnat Panea, un nombre gentil, y vestido como gentil. Y cuando lo vio Jacob, su padre, cuando llegó a Egipto, lo vio con un nombre nuevo. Pero era el mismo José. Y será el mismo ángel del pacto, ángel de Jehová, pero con un nombre nuevo. Y vestido con una vestidura gentil. Con una vestidura a lo gentil. Y en su vestidura tiene escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay dos personas en la Escritura muy importantes, muy positivas, que nos enseñan a ser luchadores para obtener la victoria, porque la victoria se obtiene tarde o temprano. Jacob es uno, el cual luchó y luchó, hasta en el vientre de su madre estuvo luchando, y luego cuando nació todavía continuó luchando, porque luchaba por la bendición de la primogenitura y la obtuvo. Sea un luchador, porque los luchadores son los que obtienen la victoria. Al que venciere, yo le daré. ¿Ve? No dice al que luchó, sino al que venció. Porque muchos comienzan a luchar, pero dejan de luchar. Algunos comienzan y dicen: yo recibo a Cristo como mi Salvador. Lo reciben, son bautizados y dicen: yo lo espero este año. Y pasa el año y dicen: pero yo lo esperaba este año que pasó y no vino, así que yo dejo de luchar. Pues no va a obtener nunca la victoria. No va a ser coronado con la corona de la vida eterna. No va a ser coronado por Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo corona a los vencedores. ¿Dónde usted ha visto que en unas competencias o en algunos deportes coronen al que perdió? La única corona que recibe el que perdió es la que el público le da, abuchando a los perdedores. Pero la corona que recibe el ganador se le entregan públicamente y lo aplauden y lo vitorean. ¿Por qué? Porque obtuvo la victoria. Y el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y el que perseverare hasta el fin, este será transformado. Si continúa vivo, pero si muere, pues será resucitado en un cuerpo eterno. Y ahora tenemos que seguir luchando, seguir adelante siempre en el reino de Dios, la iglesia de Jesucristo, y trabajando en el reino de Dios hasta que obtengamos la victoria en el amor divino y seamos transformados, y entonces veremos que valió la pena luchar. Y ahora Cristo será el que nos dará la corona de la vida eterna, dándonos un cuerpo
eterno, inmortal y glorificado. Ahora hemos visto la importancia de estar en el cuerpo místico de Cristo en la edad que corresponde al tiempo presente. Como era importante a cada escogido de Dios de edades pasadas estar en la edad correspondiente al tiempo en que ellos vivieron, en donde estuvieron escuchando la voz de Cristo, el ángel del pacto, a través del mensajero de su edad. Para este tiempo, los escogidos de Dios son llamados a subir a la edad de la piedra angular para escuchar la voz de Cristo, esa gran voz de trompeta, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y ahora podemos ver que es en la edad de la piedra angular, donde la piedra que fue rechazada 2000 años atrás, que vino en la edad de la piedra angular de la iglesia hebrea bajo la ley, pero fue rechazada, la iglesia de Jesucristo, la iglesia novia, no rechazará esa piedra angular. Aunque el cristianismo nominal, con los edificadores del cristianismo, sí la rechazarán, como el judaísmo nominal, encabezado por el sumo sacerdote y el concilio de la religión hebrea, el concilio del Sanedrín, rechazó la venida de la piedra angular 2000 años atrás en su primera venida. Pero la recibieron aquellas personas sencillas, pescadores, agricultores y personas del común del pueblo. Para ellos, Cristo fue la piedra del ángulo y ellos la recibieron. Pero el pueblo hebreo como nación no la recibió. Pero para este tiempo final, la iglesia de Jesucristo, que estará en la edad de la piedra angular, sí la recibirá, la piedra angular. Y luego el pueblo hebreo verá la iglesia de Jesucristo coronada con la piedra angular y dirá: este es el que nosotros estamos esperando. Será el mismo ángel del pacto que vino 2000 años atrás en el cuerpo de carne llamado Jesús, nacido como judío en medio del pueblo hebreo. Ese mismo ángel del pacto, el ángel de Jehová que libertó al pueblo hebreo, será el que vendrá como el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Él es el Espíritu Santo, el ángel del pacto. Vendrá a su iglesia en este tiempo final. Él ha estado en medio de su iglesia de edad en edad, en el mensajero de cada edad, pero él sube a la edad de la piedra angular para manifestarse por medio de su ángel mensajero. Su ángel mensajero no es el Señor Jesucristo. Él es uno de los profetas dispensacionales de Dios. Es el profeta de la dispensación del reino, que es la séptima dispensación. Y por medio de ese ángel, Cristo, el ángel del pacto, se estará manifestando y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. En la edad de la piedra angular, que corresponde al territorio latinoamericano y caribeño, como la primera edad corresponde al territorio de Asia Menor, la segunda edad al territorio de Francia y las otras edades hasta la sexta corresponden a diferentes lugares europeos, y luego la edad séptima de la Odisea corresponde a Norteamérica, donde envió Dios el ángel de la séptima edad, el reverendo William Branham, con el espíritu y virtud de Elías en su cuarta manifestación. Para el día postrero, para la edad de la piedra angular, que corresponde el territorio de la América Latina y el Caribe, Jesucristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y
Y en esa manifestación de Cristo a través de su ángel nos revelará estos misterios correspondientes al séptimo sello, correspondientes a la segunda venida de Cristo, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo. Pero recuerden que el ángel de Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Por eso cuando Juan quiso adorarlo en el capítulo 19, versos 6 al 10 del Apocalipsis, y Apocalipsis capítulo 22, versos 6 al 10, el ángel le dijo que no lo hiciera, que adorara a Dios. ¿Por qué? Porque el ángel es un siervo o consiervo con Juan y con los profetas y con los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Y le dijo, adora a Dios. Ahora podemos ver que el ángel de Jesucristo será un miembro del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Será el ángel que le dio la revelación a Juan el apóstol, estando en espíritu teofánico. Y luego, para el día postrero, Jesucristo lo envía en carne humana a su iglesia para darle a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Los 7 ángeles mensajeros, pues son los 7 espíritus de Dios y 7 ojos de Dios que recorren toda la tierra, los cuales Dios envió de edad en edad. Espíritus teofánicos, ángeles, espíritus ministeriales, fueron enviados de edad en edad para ministrar la palabra de cada edad. Y para ministrar la palabra de la edad de la piedra angular, Jesucristo dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Para ministrar la palabra se hacen carne esos espíritus ministradores y le hablan a la iglesia en la edad en que Dios los envía. Y ahora para el día postrero, Cristo envía la bendición más grande que Él ha prometido para su iglesia. Su ángel mensajero. Para dar testimonio a su iglesia de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Pero tenemos que saber hacer la separación, la diferencia entre el ángel de Jesucristo y nuestro amado Señor Jesucristo. Son 2 personas diferentes. Jesucristo es nuestro Salvador. El ángel de Jesucristo es el mensajero de Jesucristo para su iglesia, para este tiempo final, para darle a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Ese es el instrumento que Jesucristo usa en este tiempo final. Y es un profeta dispensacional. La primera ocasión que Jesucristo envía a su iglesia un profeta dispensacional. Por eso es representado no en un ángel, sino en un arcángel. Y por eso los arcángeles de Dios, Gabriel y Miguel, estarán a su lado, ayudándolo en todo lo que él necesite. Cuando Dios envía un representante a la tierra, un embajador a la tierra, un profeta, el cielo completo lo respalda. Y ahora, para este tiempo final, Cristo envía a su iglesia la bendición más grande que Él tenía para su iglesia. Y luego enviará esa bendición para el pueblo hebreo. Y así regresará el Espíritu de Dios al pueblo hebreo en esa manifestación final. Cuando estemos transformados, entonces nosotros veremos también a Jesucristo nuestro Salvador en su cuerpo glorificado, porque todos tendremos también un cuerpo glorificado. Hemos visto la piedra
desechada por los edificadores. La hemos visto en su trayectoria, tipificado en la piedra o roca que hirió Moisés en aquellas dos ocasiones que representan la primera y segunda venida de Cristo. La primera roca, la primera venida, y la segunda venida de Cristo. Vimos esa piedra que fue rechazada como la cabecera de piedra de Jacob, la piedra de cabecera. Y lo hemos visto la piedra desechada por los edificadores, que es el ángel del pacto, el ángel de Jehová que libertó al pueblo hebreo. Hemos visto la piedra de cabecera, la piedra angular, hecha carne en Jesús de Nazaret. Él es la piedra que los edificadores desecharon. Sin esa piedra no podía ser restaurado el reino de David, y Israel no podía ser restaurado. Por eso es que los discípulos de Cristo, los discípulos de Jesucristo, estaban esperando la restauración de Israel, porque allí estaba su rey. Ellos esperaban que Jesucristo se sentara en el trono de David y restaurara así a Israel, y restaurara la monarquía que estuvo en el tiempo de David y de Salomón. Pero por cuanto fue rechazada la piedra angular, la piedra de corona, pues entonces el trono de David permaneció vacío. Pero será restaurado el trono de David. Cuando el diablo le ofreció los reinos de este mundo a Cristo, Él los rechazó. ¿Por qué? Porque aquellos reinos eran los reinos del maligno. Y por consiguiente el diablo lo que buscaba era que su reino, el reino del maligno, permaneciera para toda la eternidad. Y que Jesús fuese el instrumento donde el diablo se encarnaría. Y que la adoración ofrecida en ese reino fuese para siempre la adoración al diablo. Miren todo lo que trataba de conseguir el diablo, ofreciéndole a Cristo los reinos de este mundo. Pero Cristo los tomaría en el día postrero, luego de haber quitado el pecado del mundo. Y eso es lo que hará en Apocalipsis capítulo 11, verso 15 en adelante. Los reinos de este mundo pasarán a ser de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así establecerá Cristo el reino milenial y reinará. Y la adoración será adoración al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios estará en Cristo gobernando al pueblo hebreo y a todas las naciones. Ahora vean que valió la pena Cristo esperar y no rendirse al diablo para tomar los reinos de este mundo en aquel tiempo. Cada cosa tiene su tiempo. Ahora hemos visto que el diablo lo que estaba era tratando de sacar ventajas y de hacer eterno su reino, y por consiguiente él hacerse eterno. Pero el diablo será destruido y su reino también. Y será establecido el reino de Dios, y Cristo gobernará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones, como hijo de David y como hijo del hombre. Y ahora podemos ver este misterio de la piedra desechada por los edificadores. Esa piedra es nuestro amado Señor Jesucristo en su primera venida y en su segunda venida. Cristo
la piedra desechada por los edificadores, pero recibida por todos nosotros. Que las bendiciones de Jesucristo, la del pacto, la piedra angular, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto los muertos en Cristo sean resucitados por Cristo, y nosotros los que vivimos seamos transformados en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, y continúen pasando todos una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, la piedra angular, que fue rechazada por los edificadores, pero recibida por nosotros en nuestros corazones. Dejo con nosotros nuevamente al reverendo Miguel Bermúdez Marín, mientras escuchamos el cántico que nos habla del hombre que nos transformó. Que Dios les bendiga y pasen todos muy buenas noches. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Gracias a Dios. Gracias a Dios por este mensaje.